no importa el camino utilizado. Entonces vamos a verificar con el teorema. Hasta aquí lo hemos hecho con la definición. Todo ha sido con la definición, utilizando caminos diferentes. Entonces, aplicando el teorema, vamos a verificar que el campo es conservativo. Como en este caso el campo es de R2, se verifica que F es conservativo aplicando el teorema para campos de R2. ¿Qué dice el teorema para campos de R2? Entonces, ese sería lo primero. ¿Qué dice el teorema para campos de R2? Bueno, si es un campo de clase C1, etcétera, etcétera, todo lo demás, ¿verdad? El campo es conservativo. Ya, la derivada de la componente n con respecto a x debe ser igual a la derivada de la componente m con respecto a y. Ya, en este caso el campo tiene la componente n, de acuerdo a lo que se ve en la definición, n se le denomina la componente j, componente escalar, 1/4 de x al cuadrado. La derivada de eso con respecto a x es 1/2 de x. Ya, y la derivada de m con respecto a y, de acuerdo a lo que se vio en la definición, se denomina m a la componente escalar y. Con respecto a y es 1/2 x. Entonces, como podemos observar, la igualdad se cumple. Para todo xy que esté en alguna región abierta, en este caso puede ser todo R2. Entonces, esto de aquí es una proposición verdadera. Por lo tanto, el campo sí es conservativo. Ya. Lo siguiente, si usted ya verificó que el campo es conservativo, dice que la integral de línea se puede evaluar como la función potencial evaluada en la posición final menos la función potencial evaluada en la posición inicial. Por lo tanto, el siguiente paso sería obtener la función potencial, porque el campo ya sabemos que es conservativo. Se obtiene la función potencial. Bien, entonces, ¿cuál es la función potencial? Es aplicar el procedimiento que vimos anteriormente. En la unidad anterior nosotros vimos cómo hallar la función potencial para campos conservativos. A ver. Entonces, ¿cuál es la función escalar cuyo gradiente es el campo F mayúscula? Entonces, eso me gustaría que lo trabajen, porque eso es algo que ya lo vimos anteriormente y que se sobreentiende, se supone que en esta parte tiene que estar aprendido, ya tiene que haberse aprendido ese procedimiento. F. ¿Cómo? 1/4 de x cuadrado y más una constante c. Veamos, la derivada de esta función, es fácil comprobarlo, ¿no? Si usted está en un examen, calculó la función potencial y quiere verificar que está bien calculada, simplemente le saca el gradiente y tiene que coincidir con el campo vectorial que le han dado. Entonces, la derivada de f con respecto a x va a quedar 1/2 de x por y. Efectivamente, esa es la componente m del campo. Y si ahora yo derivo esto con respecto a y, me queda 1/4 de x cuadrado, que efectivamente es la componente j. Por lo tanto, está bien allá. Bien, ahora el tercer paso. Entonces, aplicar la expresión f evaluada en R de B menos f evaluado en R de A. Entonces, para eso necesitamos
evaluar en la función potencial R de B y R de A. Entonces necesitamos R de B. Ya, R de B significa la posición final. Entonces todas estas trayectorias tienen como posición final 1, 1. Y R de A tiene como posición inicial 0, 0. Por lo tanto, la integral en línea de f punto de R a lo largo de C es la función potencial evaluada en 1, 1, es decir, 1/4 de 1 al cuadrado por 1, menos la función potencial evaluada en la posición inicial, que es 0, 1/4 de 0 al cuadrado por 0. Y la respuesta es 1/4. Como ustedes ven, la misma. Ahora, este ejemplo, como era nada más ilustrativo, tal vez alguien dice, bueno, pero sí estaban sencillas también las diferentes trayectorias, A, B, C. Sí, o sea, cuando el campo es conservativo y la trayectoria es sencilla, pues como que no se nota mucho el beneficio del teorema. Dice, bueno, pero cuando ya la trayectoria es un poco complicada, ahí sí, si el campo es conservativo, es preferible utilizar el teorema. Vamos a ver ejemplo 2. Entonces, como ustedes pueden ver, ya aquí en esta parte se integra todo lo que vimos anteriormente. Y cuando ya veamos integración múltiple, vamos a seguir viendo más conceptos relacionados con campos vectoriales, los que vimos anteriormente aplicados a esos problemas. En el ejemplo 2, ya, se va a pedir asimismo calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas. Calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas F de X y Z igual a E a la X por coseno de Y menos E a la X por seno de Y J más 2K. Calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas. Al mover un objeto a lo largo de la trayectoria helicoidal, C dos puntos R de T es igual a coseno de T, coma, seno de T, 3T, desde el punto cero, 1, 3 pi medios hasta menos 1, 0, 3 pi. Entonces es un problema similar como los que hemos venido realizando, que es de hallar el trabajo realizado por un campo de fuerzas al mover un objeto a lo largo de esa trayectoria. Y eso sabemos que por definición y por concepto de trabajo es la integral en línea del campo F evaluado a lo largo de la trayectoria R. Cuando uno quiere aplicar la definición, sabe que tiene que hacer una composición. Esto es composición FOR de T, producto punto, R' de T por dt.
Y aquí es donde viene el problema. Bueno, yo tengo que hacer la composición, significa que en el campo tengo que reemplazar x por coseno de t. O sea que esto es e a la coseno de t por coseno de seno de t. Ya, ahora integre eso. Ya. Y acá, menos e a la coseno de t por seno del seno de t. Bueno, y más 2, ahí no hay problema que es constante, pero integrar estos términos, después de hacer la composición, es terrible. Ahora, lógicamente, si el campo no es conservativo, no nos quedará más remedio que resolver esas integrales. ¿Ya? Pero siempre es bueno verificar si el campo es conservativo. Ahora, ponemos aquí como comentario, si f es conservativo, la integral de línea a lo largo de C de f punto dr se puede evaluar como la función potencial en R de B menos la función potencial evaluada en R de A, con f igual al gradiente de f. O sea, tenemos esas dos opciones. Lo hacemos por la definición, que digamos que este es el caso general, se puede hacer para cualquier campo, si es o no es conservativo. Y tenemos la opción B, si es que el campo es conservativo. Por lo tanto, hay que verificar si el campo es conservativo. Siempre es un sano consejo. A pesar de que le dan toda la trayectoria, porque por ahí hay unos que especulan y dicen, no, es que si en el examen no te dan la trayectoria es porque no te van a pedir que hagas por definición, sino que es teorema. No, nosotros le vamos a dar todo. Usted tiene que escoger si lo hace con la definición o lo hace con el teorema, en caso de que se cumpla la hipótesis del teorema. Digamos, de todas las hipótesis del teorema, la más importante es el conservativo, porque de ahí, bueno, ya sabemos que tiene que ser suave a trozos, que eso también está en la definición, tiene que ser de clase C1. Entonces, ahora hay que verificar si el campo es conservativo. Por teorema, para campos conservativos, por teorema de campos vectoriales, conservativos de R3, ¿qué tiene que cumplirse? F es conservativo, sí y solo sí. R3. ¿Qué se utiliza para campos conservativos R3? Eso lo vimos la semana pasada, recién nada más. El rotacional es igual a 0. El rotacional es igual al vector 0. Es decir, por eso es que primero se da toda esa teoría de trayectorias, campos vectoriales, si es conservativo, qué es el rotacional, porque eso lo usamos acá. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es averiguar si el rotacional de este campo es igual a 0. Pero si ustedes verifican, rotacional de F se verificó en un ejercicio anterior. A ver, búsquenlo en su cuaderno. Se verificó anteriormente.